Tonelli, tenemos tantos temas que no funcionan para empezar. Empezamos con uno que sí funciona. Todo el barco es muy bueno. Lo del barco es bueno. Yo recién lo miraba y hoy, cuando lo escuché al presidente hablar, pensaba que despedir este barco es un poco como despedir la ineficiencia, despedir el despilfarro, despedir el desgobierno y despedir la corrupción, en alguna medida. Así que ojalá no vuelva nunca más este barco regasificador y todo lo que implica el barco regasificador. Para mí fue una noticia muy linda esta. Bueno, y hablando de mandar de vuelta, vamos a hablar de un tema picante. Ya no mandar de vuelta a un barco, sino mandar, por ejemplo, de vuelta a un extranjero que está acá, y me refiero a lo que pasó en la marcha de los incidentes la semana pasada, y toda la serie de declaraciones que hubo al respecto de cuán firme debe ponerse el Estado argentino para deportar a aquellos que forman parte de incidentes. Y ahora hablamos de lo jurídico. Hernán Capielo nos va a asesorar, pero si el gobierno se para en un lugar, miren dónde está parado un referente de la oposición como Miguel Ángel Pichetto. No se puede ser más y fuerte esto, el país idiota del continente. Vamos, ¿qué más? Argentina es un país totalmente generoso, estúpido e ingenuo. Nos hacemos cargo del ajuste social de los países vecinos. Esto lo dijo a Clarín, lo dijo Pichetto en una gran nota, en una gran entrevista. Hay que expulsar inmediatamente a los extranjeros que delinquen. Y a ver si tenemos alguna otra frase. No, bueno, como si fuera ya poco esas frases, ¿no? Bueno, ¿qué opina diputado Tonelli? ¿Nivel de sintonía o de correlación ideológica con esas frases? Más allá de algunos términos y de algunos adjetivos, yo estoy de acuerdo con Pichetto en que los extranjeros que delinquen deben ser expulsados. Salvo que hablemos de algo de muy poca monta y circunstancial. Pero, por ejemplo, los que estuvieron en la plaza el miércoles pasado, nada menos que tirándole piedras a la policía y al edificio del Congreso, yo no dudo ni un instante que esa gente tiene que ser expulsada. Lo que no implica cambiar nuestra política migratoria. Yo quiero que la Argentina siga siendo un país abierto y dispuesto a recibir a quienes quieran venir, como dice nuestro preámbulo, a habitar nuestro suelo y a trabajar, a educarse, pero eso no implica aceptar delincuentes o Ahora, gente que Tonelli, atenta contra la democracia. Eso está bien, pero no habría que desarrollar una política de prevención. Le digo esto porque en los últimos años han llegado desde Perú, de Bolivia, narcotraficantes, bueno, gente violenta. Incluso en un momento, en la Villa 1114 se hablaba de elementos de ex militantes de Sendero Luminoso, digamos. ¿Se acuerdan ustedes cuando hace un año y pico, el presidente dictó un decreto de necesidad de urgencia y un DNU que modificó algunas reglas y algunas normas atinentes a las migraciones? Sí. Una de las normas que el presidente puso en ese DNU fue que no se le iba a permitir el ingreso a nuestro país a extranjeros con antecedentes penales. Sí. ¿Quién se opuso? Bien. Adivinen, el Frente para la Victoria, diciendo que no, que es una barbaridad, que se persigue a la gente. Bueno, pero hoy en día los extranjeros que tienen antecedentes penales en su país de origen no pueden radicarse en Argentina. A ver, ¿vieron me parece muy bien. El chiste famoso? Dice, perdón, casi me informo antes de opinar. ¿Vieron ese chiste? Sí. Vamos a hacer una cosa. Hernán Capiero, ¿qué dice la ley al respecto? Mira, esta ley es el artículo 29 de la ley 25871, que dice las razones por las cuales no se le puede permitir que permanezcan en el país las personas extranjeras. En principio, lo primero que hay que saber es que para que un extranjero sea deportado, tiene que mediar una condena o al menos un procesamiento firme. Eso es lo que dice la ley. O sea, no puede haber una decisión administrativa, mejor dicho, puede haber una decisión administrativa si hay alguna irregularidad administrativa, en los papeles, etcétera. Pero si cometió un delito, tiene que haber llegado a un punto tal en el cual exista por lo menos un procesamiento que esté firme. Esto en el caso de la que pasó el otro día, en la manifestación, nosotros tenemos un nuevo código o una reforma procesal que permite los juicios en flagrancia. Es decir, si a vos te sorprenden cometiendo un delito... Eso es flagrancia. Eso es flagrancia. Manos en la masa. Con las manos en la masa. De inmediato sos puesto a disposición del fiscal. El fiscal dice, bueno, y con las pruebas, ¿no?, que son estos 3 testigos, y ahí mismo se resuelve el caso. Puede esto a lo sumo demorar una semana, si vos querés. Pero perdón, ya ahí... Hernán, hago una... porque eso implica una buena noticia.
¿Saben ustedes cuál es el promedio de duración de un juicio de flagrancia desde que la ley está en vigencia? 30, ¿30 qué? 30 horas. Claro. En 30 horas se terminan. Cuando Y hay un 70% de condenas en los Cuando es juicios en de flagrancia, la policía tiene que llevarle al fiscal los testigos, la prueba, y ahí se resuelve el caso. Ahí, si esto funcionara adecuadamente en todos los casos, por ejemplo en este, podría haber habido una sanción penal, habría una certeza, y ahí el Estado dice, bueno señor, mire, ya usted tiene una condena, no puede estar más acá, se va. Ahora, o sea, ¿qué es lo mejor que le puede pasar a un extranjero que haya cometido un delito? Tener un proceso. Porque el proceso lo protege, si querés, de la expulsión. Mientras que, como nosotros tenemos un sistema en el cual el Estado no puede elegir qué delitos perseguir, nosotros tenemos que perseguir todos los delitos, ¿sí? Entonces el Estado está obligado, si cometió un delito, a perseguirlo. Por más que diga, no me interesa perseguir lo que se vaya. No, yo no puedo decir eso. No tenemos un sistema que al fiscal le deja elegir, este lo persigo, este no. Entonces tiene que llegar a avanzar ese proceso hasta un procesamiento. Lo que vos y ahí decís es disponer. que, porque hay alguno que dice, ¿no sería más fácil en vez de todo el dinero que se necesita en el proceso judicial, lo que gasta alguien estando preso para el Estado, ¿no es más fácil estampilla y su ruta? Eso es lo que vos estás diciendo. Lo que yo no, digo es que no se puede hacer eso. si tiene Eso un implicaría proceso, violar claro. las Bueno, garantías al debido proceso de las que gozan los extranjeros exactamente Bueno, igual que los hay que argentinos. explicarlo todo porque ahí estamos en un momento donde se dice de todo y la No se tentación olviden siempre que es grande. hay un artículo de la Constitución, el artículo 20, para ser más preciso, que dice que los extranjeros gozan en la Argentina de todos los derechos civiles inherentes a los ciudadanos argentinos. Ahora, y para es decir, entrar- lo único que no pueden hacer es ejercer derechos políticos, pero los Pero demás tienen derechos, derechos, también tienen obligaciones. pero por supuesto, Bueno, como todo el hay- mundo. La de No, está cumplir bien, la ley es la primera. Y si incumplen la ley, Pero pueden cumplir la condena acá o la pueden cumplir en el país de origen. mira, En algunos casos pueden optar. Hay muchos países con los que hay convenio para que, cumplida una determinada porción de la pena, la terminen cumpliendo. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, el famoso líder de la banda de los Vitete. boqueteros, Sí, Vitete, Vitete. terminó de cumplir su condena en Uruguay como consecuencia de ese convenio. el extranjero condenado puede cumplir la mitad de la condena acá y en la Exactamente. mitad de la condena se puede ir a su país. En algunos países con los que tenemos convenio la termina de cumplir en su país. En otros países con los que no tenemos convenio se va a su país y queda libre. Y eso Bueno, también es una injusticia Yo no sé para si los tenemos el argentinos que dato cometen acá de la delitos. prevalencia de extranjeros en las cárceles o en las estadísticas delincuenciales, porque también, viste, cómo sacás la sábana, hay que sacar la sábana y ver si es un fantasma o es un sillón con una sábana, para ver cuánto representan los extranjeros en el mapa del delito argentino, ¿no? Yo no tengo las cifras en la cabeza, pero lo que sí recuerdo perfectamente es que los extranjeros en las cárceles son una proporción bastante más alta que la de los extranjeros en la población. ¿Y cuál es la conclusión que vos sacás de ese número? Bueno, que evidentemente hay muchos extranjeros que vienen no a vivir en paz y en armonía con los argentinos, sino que vienen directamente a delinquir. Posiblemente porque nuestros controles fronterizos no son todos los rigurosos que deberían ser, en fin, por una serie de fallas, es evidente que hay una alta cantidad de extranjeros que vienen a delinquir. No son los más, yo reitero, la mayoría de los extranjeros vienen a trabajar y a vivir en paz o a estudiar, pero hay un alto porcentaje que viene a delinquir. En el caso del otro día, de todos modos, los detenidos extranjeros, la mayoría de ellos tenía como un arraigo en el país. Ahí, bueno, el turco estaba casado Sí. con una argentina, hay otro señor, el paraguayo, que también tenía hijos, ¿Y los venezolanos? hijos acá. Los venezolanos me parece que no, que eran justamente los que estaban en una situación de un trámite, de poder regularizar su situación, pero no tenían así ese... Pero ahí les ese cabe arraigo. este juicio flagrante, como decía vos, Sí, claro, porque sí, por estaban tirando supuesto. piedras, digamos, Sí. ahí se puede Si aplicar. si se los condena en flagrancia, apenas ese quede firme, el Estado lo puede expulsar. Yo, Diego, creo que siempre el recorte complica un poco. El recorte, quiero decir, cómo son los extranjeros, cómo son los judíos, cómo son los negros, cómo son... Digo, esas categorías son demasiado arbitrarias y explican muy poco de lo que las personas son o hacen. Yo lo que digo es, alguien cometió un delito, hay un procedimiento jurídico, se aplica el procedimiento jurídico, la justicia llega a una conclusión y si es lo correcto se lo sanciona de acuerdo con la ley.
En ese caso, si la persona es extranjera y la ley así lo indica, será expulsado del país. Pero hablar de los extranjeros, a mí siempre me parece preocupante, y en este contexto mundo en el que buena parte de las disputas políticas internas se hacen embanderándose en estos discursos tribales, a mí me parece preocupante. Yo no estoy seguro, y me gustaría ver las estadísticas, no estoy seguro de que el porcentaje de extranjeros que cometen delitos sea diferente del porcentaje de argentinos que cometen delitos. Y si ocurriera... No, lo que querés decir vos es la proporción igual a digamos, la proporción en la población no delincuencial. Claro, exacto. Pero Total, quiero decir que los extranjeros que cometen delitos sobre los extranjeros totales, no sé si son más que los argentinos que cometen delitos sobre los argentinos totales. Si eso fuera así, ¿hay algún problema de selección en la entrada? Bueno, y ahí entonces si hay un problema hay que buscar una solución. Te tiro para complejizar. ¿Le puedo decir No una es cosa? selección lo de la entrada, porque no se selecciona Bueno, nada. entonces hay un problema. Es lo que dije. Pero habría que confirmar que ese Sí, porcentaje no, es diferente. Y además, me parece que hay que ser muy cuidadosos al hablar de colectivos en general, ¿no? Porque nosotros hablamos y lo que nosotros decimos incide en el modo en el que otras personas actúan en relación con terceros. Entonces, estigmatizar extranjeros, no hay que hacerlo. Alejandro, dijimos lo que dice la ley, Hernán. Por eso, pero entonces lo que hay son... Señaló lo que dice la ley, no Está opinamos bien, en pero lo que quiero decir consecuencia. es, lo que dice la ley es que la sanción tiene una particularidad. Y esa particularidad hay que considerarla a la hora de aplicar la sanción. Pero me parece que había 5 extranjeros en los incidentes la semana pasada y hablamos de los extranjeros. Digo, es complicado hablar de los extranjeros. Me parece es que es real, complicado. pero hay una frase ahí de Pichetto que dice: no podemos hacer nosotros el ajuste social de otros países. Yo no creo que haya aclarado ahí mucho más en la entrevista, pero sí refiero esto, y es que siempre se dijo que había acuerdos, por ejemplo, esto no tiene la rigurosidad máxima periodística, pero circuló mucho, que es que, por ejemplo, Colombia hacía acuerdos hace algunos años con algunos de sus narcos más resonados para que se vayan del país. Digamos, el acuerdo era que se fueran del país. No van presos, pero la condición es andate de acá. Y que un país que era, y acá mito o realidad, excesivamente generoso o laxo en sus condiciones de entrada, era Argentina. Ahora, vos Digo, yo escuchás... ahí diría dos cosas. Yo lo que te puedo decir de eso que vos acabás de mencionar es que solamente me consta el caso, que es el de la viuda de Pablo Escobar, y que eso sí fue un acuerdo político de alto nivel que se manejó durante el gobierno de Menem, durante el cual se le permitió el ingreso al país. Pero no creo que con el resto de personas vinculadas con carteles del narcotráfico permitiendo que se fuguen para venir a refugiarse acá. Sí, durante el gobierno de Menem, esto me consta porque lo investigamos cuando me tocó cubrirlo para el diario e ir a buscar las fuentes en Bogotá, donde allí un ex canciller colombiano me confirmó que ese había sido el acuerdo, pero en aquel momento y nada más para ese caso. Yo lo que quisiera decir son dos cosas para que quede claro que coincido con Katz. En primer lugar, no hay que perder de vista que todos nosotros fuimos extranjeros. Nosotros, nuestros padres, nuestros Pero digo, abuelos... si quieren hacer la vuelta de corrección política, hagámosla. El segundo, sistema de salud hoy depende de los extranjeros. Digamos, si no, no daría el problema abasto no el es ser sistema de salud extranjero, y el problema tantas es otras delinquir. cosas, y laburan maravillosamente. Está Por eso, el clarísimo. problema no es ser extranjero, el problema es delinquir. Claro, Aquí lo que se trata es de castigar Estamos a de quienes acuerdo. delinquen, no si son extranjeros. Estamos de acuerdo, y estamos de acuerdo en que tampoco hay que discutir si deben ser expulsados o no. La ley dice algo y es muy clara. Así es. Si cumpliéramos las leyes, discutiríamos mucho menos acerca de lo que tenemos que hacer con las leyes. La ley es muy clara respecto de la sanción cuando un que delito es nosotros cometido por un extranjero. Solemos discutir si cumplir o no con la ley, que es algo Claro, que eso es lo que digo. En los Sí, países civilizados es está absurdo, fuera de pero discusión. siempre buena parte de nuestras discusiones Sí. parten del hecho de que no se cumplen las Así leyes. es. Y entonces discutimos si está bien esto o aquello, lo demás sacaron. Digo, el problema... No, yo lo digo, Alejandro, no se puede tapar el sol con un dedo. Yo estoy totalmente de acuerdo, como acá no estamos discutiendo sobre los extranjeros que vienen a estudiar, a atenderse al sistema de salud público y gratuito, digamos que el país los recibe porque si trabajan, viven acá, tienen los mismos derechos y obligaciones, más allá de su certificación de residencia que puedan hacer. Lo que digo
y que estamos hablando en la mesa sobre el tema de los que delinquen. Y digo, no se puede tapar el sol con un dedo porque es algo que se discute en las calles, se discute, hay un debate social, y acá estamos hablando, con Capielo trajo todo lo que dice la ley, y estamos tratando de marcar esa diferencia. Ojo que hay una ley, no es una cuestión xenófoba, hay una ley que marca la cancha. Nuestro metro cuadrado de responsabilidad social, si estamos en un medio, es informar y en todo caso desactivar y no reforzar prejuicios que, como vos decís, Alejandro, gatillan conductas que pueden ser agresivas. Te digo, encontré un numerito para hablar de qué número estamos hablando. Una nota nuestra de La Nación de diciembre de 2017, es un número bastante reciente. Dice que en la Argentina viven unos 2 millones de extranjeros, ¿no? 4,6% de la población del país. De esos, si tenemos que comparar en el sistema carcelario federal acá, o sea, cárceles federales, tema narcotráfico, el 21% son extranjeros. 21%. O sea, 2 de cada 10 son extranjeros, cárceles federales, ¿sí? Tema entonces ahí tenías razón vos, Pablo. Sí, y que si tenemos que esto compararlo con la población penitenciaria total de la Argentina, el porcentaje es mucho más bajo. Solo el 6% son detenidos de otros países. Con lo cual, si decimos que hay 2 millones de personas que son de otro país y que el 6% de los detenidos son extranjeros, digo, el delito no está pasando por ahí. Seguro. Permiso. Tenemos varias cosas. Una de las cosas que ocurrió el fin de semana, yo tengo alguna idea para interpretar lo que ocurrió ahí. Fue fuerte lo que dijo Máximo, se cumplieron aniversarios del fallecimiento de Néstor Kirchner. No fue Cristina, fue Máximo, y le dio durísimo a la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué no a los quienes gobiernan y sí a toda la ciudad de Buenos Aires? Cosas que la ciencia no puede explicar, miren. Ustedes acá en Palito lo saben muy bien. Cuando uno a veces ve la 9 de julio, siempre lo digo, está hermosa la 9 de julio. Hasta los helechos tienen luz. Hay una libustrina que dice BA Buenos Aires, muy lindo. Pero ¿saben qué? Vero, ¿cuánto es el presupuesto de Matanza? 7.500 millones para toda la Matanza. 7.500 millones de pesos. Para la ciudad de Buenos Aires eso lo gastan en arreglar veredas y sus espacios verdes. Para esas 40 manzanas de la ciudad de Buenos Aires, el Paseo del Bajo, levantan el tren. Y acá vienen y te hacen unos metros de metrobús y no los viste nunca más. Pero había una parte que era más fuerte a mi gusto, que es que decía, ¿para qué sirve la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué da? ¿Qué produce? Y era como estamos como tratando de evitar, tomando lo tuyo, las generalizaciones de los extranjeros y armar grandes colectivos. No se veía del todo claro cuál era la estrategia de pegarle, ya no si vos querés, a un gobierno que transitoriamente ocupa el lugar en la ciudad de Buenos Aires, sino a toda la población y al colectivo Buenos Aires, ¿no? Donde también sacó el Frente para la Victoria oportunamente en 2010 un montón de votos. No sé si vos tenés algo para desentrañar esto. No, me parece, a ver, hipótesis, porque no conocía esa declaración, no tengo una reflexión previa, pero digo, hay al menos 2 cosas. Por un lado, con vistas a una situación electoral, oponer el conurbano a la capital es una operación de la que esperan sacar algún rédito. Quieren reforzar su posición en el conurbano y para eso mostrar que el conurbano está mal porque la ciudad está bien con recursos que no están allí. Entonces es la estrategia de la ciudad marcar... es el gordo rico que con el reloj de oro colgado. Lo curioso que Máximo Kirchner no es dirigente del MST o de una fuerza política que nunca gobernó. Gobernaron 12 años y el conurbano era el conurbano. Él dice, le ponen el metrobús y se van. Antes ni metrobús le ponían a los municipios del conurbano, ni a La Matanza, ni a Morón. Digo, eso también tiene que hacer una autocrítica, que el conurbano lo dejaron así. El kirchnerismo, o sea, viene así de hace muchos años, pero el kirchnerismo no mejoró la calidad de vida en el conurbano. Perdón, digo, me parece que el otro, hay que desmontar también el argumento, digo, que es de la propia. Quiero decir que el gobierno de la ciudad tiene un presupuesto que es muchísimo más superior, pero porque tiene también ingresos superiores donde los porteños pagamos impuestos también. Digo, que no es que hay
una transferencia de recursos a la ciudad para que haga eso y esos recursos se le quitan al conurbano. Y el otro tema es que este argumento de unitarios y federales, el interior versus la ciudad, lo escuchamos con Cristina también en campaña. Sí. No sé si te acordás, cuando Macri era jefe de gobierno porteño, este era uno de los argumentos centrales también del discurso de Cristina. Bien, tengo algo muy cómodo para vos, una pregunta que te ves muy cómoda. Bueno, ¿Qué van a hacer con Garabano después del pedido y del reloj de arena que dio vuelta? Carrió dijo, miren, esta arena son 6 meses. ¡Tic! Y me siento a esperar. ¿Qué van a hacer con Garabano? yo desearía, bueno, esta es una decisión del presidente, no mía, está claro. Yo lo que desearía es que el presidente no haga nada, que lo mantenga Garabano. Para mí es un excelente ministro, está haciendo una muy buena tarea y creo que el hecho de que Elisa Carrió haya tenido en determinado asunto, por importante que fuere, una disidencia de criterio con Garabano, no justifica, ya lo he dicho antes de ahora, no justifica ni pedirle el juicio político ni pedir que lo destituyan. Simplemente me parece que lo que hay que hacer es decir, yo pienso de una manera distinta, yo haría esto otro, y bueno, y el presidente verá qué es lo que hace, pero yo creo que es un gran ministro Garabano. Yo además trabajo bastante con él en mi condición de integrante del Consejo de la Magistratura y confieso que lo hago de una manera muy cómoda, muy fácil, muy fluida. Yo lo dejaría todo el tiempo que sea posible. ¿Vos lo dejarías Pero, por aún a supuesto. riesgo de que se tensione más la relación con Carrió? No, yo en todo caso lo que trataría es de, digamos que Carrió no olvida los temas, no es no, que se no, los pero archivó. me parece que esa relación hay que ayudar a que se haga más fluida. Yo he hablado con la diputada Carrió de estos temas, le he dado mi punto de vista. Y reitero, me parece que el hecho de que ella tenga diferencias en determinados temas con Garabano no justifican. Si cada vez que uno tiene una diferencia con un ministro, que es muy legítimo tenerla, va a pedir que lo remuevan, me parece que corremos el riesgo de que el gobierno esté permanentemente en crisis. No, yo creo que hay que dejarlo a Garabano, yo por lo menos haría eso. Bueno, muy bien, vamos a La hacer... asignación de Mari Carmen Falvo, que era procuradora de la provincia de Pero Buenos me Aires, dejan la que lo abogada explique, Aníbal Fernández, me dejan que lo generó explique. mucho claro. malestar Es también. Me Puede dejan, ser- no, me pero dejan que que él lo explique, explique por porque qué esto está muy mal explicado. Explica A ver, quién Se es los y voy a por qué está explicar. sospechada. María del Carmen Falvo era procuradora general de la ciudad de Buenos Aires, de la De la provincia provincia de Buenos Aires. Ex abogada de Aníbal Fernández. Ex abogada Aníbal Fernández, procuradora general de la provincia de Buenos Aires, designada por el gobierno peronista De anterior. Scioli. Apenas llegamos nosotros, empezamos a pedirle que se vaya la señora, hasta que finalmente logramos que se vaya, y en lugar de ella asumió Julio Contegrán, que es un excelente procurador. Los procuradores generales de todo el país, que integran un organismo, le pidieron de manera expresa y formal a Garabano que María del Carmen Falvo asumiera la coordinación de ese organismo que integran todos los procuradores de todas las provincias del país. Léase gobernadores peronistas que le dijeron al Exactamente. gobierno, hágale un Y lugar a Garabano María del dijo, Carmen "Miren, Falvo". si ustedes lo quieren no hay ningún problema. Pudo haber dicho que no. Le damos, ¿con qué argumento le voy a decir? Tiene una designación ad honorem, no cobra sueldo y lo único que hace y de lo único que se ocupa es de ese organismo. Pero todos los fiscales de la provincia de Buenos Aires, la mayoría te dicen que no fue muy feliz la gestión de Falvo en la provincia. Pero fue horrible, claro que Y no bueno, fue feliz. entonces un antecedente fue en un mucho cargo peor público, que no feliz. Él pudo haber dicho que no basándose en esa respuesta. En eso tiene razón No Carrió. es tan con el- fácil decirle a todos los procuradores de las provincias que son autónomas, que tienen su independencia respecto al Poder Central, si todos ellos se ponen de acuerdo para elegir como coordinador de ese organismo, que es de ellos, respecto al cual el Estado Nacional nada tiene que ver, y la eligen a la doctora Falvo, no es tan fácil decirles que no hay mucho argumento. Pero no tiene nada que ver, no trabaja en el Ministerio de Justicia, no trabaja en el Gobierno Nacional, no incide en la política de justicia del ministro, no tiene absolutamente nada que ver con el gobierno. Y si estuviera Lilita Carrió y te acaba de escuchar decir todo esto, ¿vos qué te respondería? Porque esto no creo que no lo supiera Carrió. A lo mejor no lo sabía con tanto detalle, con tanta precisión. Yo estimo que si Lilita conociera estos detalles, diría, bueno, la verdad que no tiene mucha importancia lo que hace la Falvo, que siga ahí donde está, y total no joroba a nadie. Hernán Capielo me mira de reojo por sobre los anteojos y me dice, yo tengo algo para decir. No, con no, esto". lo que estoy pensando es, bueno, si a lo mejor es el costo político que tiene que pagar Garabano por haber acordado con los gobernadores, una cosa menor, si se quiere, porque la verdad es una cosa menor, pero que terminó resultándole una bomba, porque Carrió
es capaz de armar una bomba aún con una cebita como esta, ¿no? De todas maneras, la tranquilidad que tiene que tener Carrió y que tienen que tener todos es que Falvo en el Ministerio de Justicia ni corta ni pincha. No tiene absolutamente Ahora, nada que ver con la función del Ministerio. Yo comento, digo, con un poco de maledicencia, pero no demasiada. Si esta es la situación, que Carrió tenga la relevancia pública que tiene, poniendo una crisis innecesaria en el gobierno, a partir de una situación que es transparente y que no tiene consecuencias en la institucionalidad, me parece que merece una reflexión, ¿no? ¿Por qué tiene un lugar tan relevante una persona que, o sin información, o sobrevalorando la situación, o quién sabe por qué, introduce una crisis pidiendo un juicio político al ministro de Justicia? Digo, algo está mal. O ella sabe cosas que no sabemos, o ella no tiene que tener el lugar que tiene. No, fue uno de los puntos, no fue el único. Bueno, sí, no. pero digo, es un poco... hay alguna hay desmesura. 11 puntos. Hay desmesura, y es bueno que la Pero desmesura se vaya... hay puntos que Hernán lo puede explicar mejor que yo, que tienen que ver con la causa AMIA 2, donde Carrió plantea juicio político por la intervención de Garabano en la comisión. Ahí tuvo ella una diferencia de criterio con Garabano en un tema serio, en un tema que tiene mucha más trascendencia que esto. Totalmente. Pero fue una diferencia de criterio. Yo diría, para ubicar el tema en términos más bien generales, yo diría lo siguiente. Lilita Carrió tiene relevancia en el gobierno porque ella tiene relevancia, y está muy bien que la tenga, porque es una dirigente excepcional, de un gran coraje, de un gran valor, de un pensamiento estratégico muy valioso. Ahora, esto no quita que a veces tenga diferencias de criterio y que sean más parecidas a una equivocación que a un acierto. Bueno, y para salvarlos de todo esto, con una capa viene volando Super Pablo Moyano, que siempre se mete en problemas y cuando el gobierno se empieza a enredar, dice, hey, acá estamos nosotros, para que la gente vea también por el espejito retrovisor, si no pueden ver por el parabrisas algo mucho más venturoso en el futuro, pueden ver para atrás que acá estamos nosotros. En un ratito, Pablo Moyano tiene que ir a indagatoria, dice la Cámara. Y otra cosa importante, Bolsonaro, una de las mejores politólogas, es brasileña, vive hace muchísimo en la Argentina, y un gran artículo de Alejandro Katz reflexionando sobre la irrupción de Bolsonaro. En un ratito, después la tanda. Bueno, miren, se suma Mónica Hirst, es politóloga, o sea, así se dice. Se puede. Se me confundió mi portugués. Sos brasileña, pero hace 33 años vivís acá. Fuiste a votar a Brasil, por supuesto. Te hago una pregunta al margen, que es el tema con el cual despedimos a Pablo Tonelli. ¿Gana muchísimo dinero y es un argumento de indignación de la gente los jueces o los supremos en Brasil, la Corte Suprema? Sí, sí, son sueldos altísimos. Y en general, digamos, yo no tengo acá los números, pero es una partida muy importante en el presupuesto nacional lo que se paga en sueldos a todo el sector de la justicia en Brasil. Es una cosa escandalosa. Y además se van dando aumentos, se van aprobando, o sea, es una escalada que no está estabilizada, porque no hay mucha inflación en Brasil, los sueldos en Brasil aumentan marginalmente, pero en este caso es muy fuerte la cosa. Estimado Tonelli, ganancias, ya los jueces pagan los nuevos. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Van a pagar ganancias todos en este momento más complicado? Lo que queremos llegar es a ese objetivo final de que algún día todos los jueces y los funcionarios y empleados del Poder Judicial paguen el impuesto a las ganancias, como ocurre con todos los argentinos. Hasta ahora ellos no han pagado porque hay una cláusula en la Constitución que dice que sus remuneraciones son intangibles y que no pueden ser disminuidas. Esto estaba pensado en la Constitución para que ningún gobernante autoritario, a fin de someter a los jueces, un buen día decidiera bajarle su sueldo al 5%. Ese es el espíritu con el cual... Ahora, cuando apareció el impuesto a las ganancias, que apareció muchos años después de sancionada la Constitución, los jueces dijeron, no, esto nos rebaja la remuneración, viola el artículo de la Constitución, que antes era el 96, ahora es el 110, me parece. Yo creo que es una interpretación ya superada por el tiempo
y que hoy en día correspondería que los jueces paguen el impuesto a las ganancias. Pero por sí o por no y para despedirte. Sí. No es echarte, es despedirte. No, sí. ¿Tienen acuerdo político con el resto de los partidos para esto? ¿O están ustedes solitos No. y el peronismo dijo, los dejamos a ustedes con los tiburones, arréglense"? Tenemos acuerdo para avanzar. ¿Con el peronismo? Con buena parte. ¿Con todos los peronismos? Con buena parte, la mayoría diría. Bien, ¿y lo van a presentar? Sí, ya hay un proyecto presentado por los radicales, por la Unión Cívica Radical, que probablemente lo discutamos en comisión esta semana o la que viene. ¿Pero se Bien. trata este año o el año que viene? Y depende de lo que nos den los tiempos legislativos. Nosotros tenemos tiempo para dictaminar hasta el 20 de noviembre. Si llegamos antes, a lo mejor antes de fin de mes lo tratamos en el recinto. Bien, gracias por venir. Gracias por la Bueno, vamos invitación. a